Hola, bienvenidos a Quiero ser rico. Hoy tengo una entrevista a un emprendedor, a un empresario, a un inversor con más de 15 empresas fundadas y lideradas y más de 100 inversiones en startups. Mi invitado de hoy es Tom Horsey. Hola Tom, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí. Para empezar, te quería preguntar sobre tu trayectoria profesional. Principalmente me quiero centrar en dos momentos que podemos considerar claves en tu vida, que fue ese dar el paso a emprender. Pues no todo el mundo da el paso a emprender, muy poca gente, mejor dicho, da el paso a emprender y luego a ser inversor. Cuéntanos, ¿cómo fue un poco esos pasos? Pues yo creo que lo de emprender es algo que yo he llevado dentro siempre, ¿no? Yo me acuerdo un paseo que hicimos una vez yo soy inglés y estamos en un parque nacional y en esa época se podía hacer fuegos Ujú. en el campo sin problemas. Y llevábamos un periódico para iniciar el fuego. Y cuando mi padre estaba haciendo el fuego ahí, había la hoja de las cotizaciones de bolsa del día anterior. Yo tenía 12 años, 11 años, algo así. Y decía, ay, espera un segundo, porque era el momento de las privatizaciones de Thatcher en Reino Unido y quería ver cómo iba British Telecom en la bolsa. Ujú. Entonces, yo creo que siempre he tenido un poco ese interés por el mundo empresarial y como soy un poco culo inquieto en general, sobre todo a nivel profesional, pues no de eso iba a pasar. De eso, emprender iba a salir en algún momento. Salió a la vez que estaba trabajando inicialmente. Yo veía oportunidades y digo, bueno, lo voy a aprovechar y los aproveché como yo, pero eso quizás podría haberte mantenido como no digo un hobby, pero como un sidekick, digamos, durante mucho tiempo, muchos años. Pero, pero luego, bueno, tuve un conflicto con quien fue mi jefe, que me había hecho unas promesas que no cumplió. Entonces, pues decidí, pues, irme solo. Yo estaba gestionando su negocio, de hecho, lo había pasado de 5 personas a 35. Ujú. Yo siento como el gerente, entonces digo, bueno, voy a hacerlo yo solo. Entonces, ese inicio era parte, pues, yo qué sé, las casualidades de la vida, ¿no? Ujú. Ese conflicto. De hecho, me lanzó a hacer lo que ya estaba haciendo para un tercero realmente, pero realmente lo llevaba dentro desde el principio. Y la parte inversor, no digo que eso lo he llevado dentro, porque eso no, pero me llegó un sueco de una empresa con quienes estamos colaborando. Él tenía una solución en la India que funcionaba muy bien. Ujú. La empresa mía es casi, bueno, menos una, han sido con sede principal en España, ¿no? Ujú. Bueno, hacíamos mucho negocio a nivel internacional y este vino con un servicio con lo cual estamos colaborando en la India y hacemos una reunión en mis oficinas en Sevilla y al final de la reunión me dijo, pues, ¿no te gustaría ser inversor, mi socio en mi empresa? No lo he contemplado esa idea nunca. Y como estamos trabajando juntos, era como una inversión estratégica para mi propia empresa, ¿vale? Digamos un poco como innovación abierta. Y entonces pues lo aproveché y empecé así, pero también no era una cosa, digamos, buscada, algo que salió de forma natural. Y bueno, cuando has hecho algo una primera vez, te sale más fácil hacer la segunda, y la segunda te hace más fácil hacer la tercera, y al final pues me encontraba en un camino donde he hecho unos cuantos más. Sí, sí. Ujú. Bueno, es un poco esa oportunidad también, ¿no? Que hay que aprovechar en ese momento. Al final, pues, eh, no estabas contento con tu jefe o lo que te había pasado y decidiste dar el paso y con la inversión también es
algo parecido. Hay Sí, gente... es aprovechar. Al final esa es la vida, ¿no? Es aprovechar oportunidades. La vida nos pone muchas oportunidades delante y tenemos una decisión o de aprovecharlas o de dejarlas pasar. Ujú, efectivamente. Algún- al- de- yo creo que realmente mi lección más importante es un poco al inverso a lo que acabas de preguntar. Mi lección más importante ha sido decidir cuando decir que no. En estos dos casos, cosas se me ponían delante y yo dije que sí. Pero yo creo que la lección o lo más complicado es saber cuándo decir que no. Se- Eso es ya otra cuestión. Seguramente. Bueno, como tema de inversiones en pequeños negocios, en empresas con bastante potencial, los pequeños inversores, ahí me incluyo, pues tenemos multitud de opciones, ¿no? Desde algunos fondos, luego hablaremos un poco de fondos, diversas plataformas de crowdfunding, pues cada vez hay muchas más, pero bueno, un pequeño inversor solo pone dinero. Tú te puedes categorizar un poco en la figura de un business angel, de ese inversor un poco más diferente. ¿Cuál es esa diferencia con el inversor que solo pone dinero y cuál es ese papel, ese rol que juega el business angels? Pues yo creo que el rol es fundamental. El rol es simplemente estar ahí y ayudar al máximo nivel posible, ¿no? Yo entiendo mi rol personal y hay algunos que compartimos esta filosofía en que la responsabilidad que tenemos, el rol que tenemos, es de quitar obstáculos del camino de los emprendedores en los cuales invertimos. ¿Vale? Somos hasta cierto punto también, digamos, los entrenadores personales en los negocios donde nosotros invertimos. Es decir, que no solo estamos para apoyar, es decir, que tenemos un rol doble, ¿no? Ujú, Uno es como abuelo o como padre, ¿no? ujú, Suena un poco extraño padre, pero bueno, quizás abuelo se entiende mejor. Es decir, oye, veo que hay problemas a los cuales te vas a enfrentar. Yo tengo una experiencia que me ayuda a ver que esto viene o tengo otro punto de vista. Tú sabes, muchas veces, si no estás en el día a día, ves las cosas con más claridad. Pues yo tengo esa visión, entonces yo intento quitarte esos obstáculos. De vez en cuando, de una forma proactiva, es decir, tú ni siquiera has identificado que ese obstáculo lo tienes delante y yo te lo quito. Y de vez en cuando de forma reactiva. Tú te enfrentas con un obstáculo y me pides ayuda. Eso por un lado. Y luego el segundo es un poco como entrenador personal, es decir, pero tú tienes que ser la mejor versión, tu proyecto tiene que ser la mejor versión de lo que puede llegar a ser. Y yo estoy para eso. Y también los abuelos hacen esto, ¿no? Que ujú. intentan que tú seas la mejor versión de ti mismo que puedes ser. Pues nosotros hacemos esto con los proyectos. Entonces, si hacemos esto con los proyectos, la creación de valor empresarial es mayor, no, como norma. Si no, no lo hemos hecho bien, desde luego. Pero que nuestra idea es con ayuda nuestra, de nuestros contactos, nuestras redes de contactos, cuando tienes una cartera de inversiones, quizás de sinergias entre las propias inversiones, pues nuestro rol es intentar que vayas lo mejor que puedas con el proyecto. Y esto hace que sea más rentable para todos porque hemos ayudado a la creación de más valor empresarial. Entonces, la diferencia es que, bueno, el inversor que pone dinero, que eso es súper importante en el día uno, ¿no? Ujú. Porque el día cero no hay dinero, el día uno está el dinero, eso es súper importante. Pero como business angels solemos invertir 5 a 7 años, de unos 2.000 días de apoyo, pues al final de 2.000 días, ese apoyo que el día cero era nada, día uno era nada, porque acabamos de empezar, pues al final de 2.000 días puede ser un valor enorme, ¿no? Y mientras el dinero con el tiempo pues vale cada vez menos, Ujú. no solo por inflación, que allí está, pero también porque si el proyecto va bien, ¿qué más te da? Una pequeña cantidad inicial
Y si el proyecto va mal, pues también te da igual el dinero ya está quemado, está muerto, ¿no? La empresa. Entonces, pero ese apoyo cada día vale más. Y eso, digamos, es el smart money y es lo que realmente hace un business angel con todos los que yo conozco con éxito, todos lo hacen mucho, apoyan mucho a sus participantes. Y ese apoyo del que hablas, esa figura de como abuelo, es una figura tanto, bueno, vamos a decirlo, que prioriza un poco la parte más del negocio, del fundador, de explicarle pues la parte más técnica, más de gestión, o también hay una parte muy importante de más psicológica, de la parte más mental y de esas dudas que pueda tener el inversor, o el fundador, mejor dicho. Las dos cosas son fundamentales. Al final, mira, si una cosa, aparte de decir que no, otra lección muy importante mía en la vida es que la tecnología simplemente son herramientas que utilizamos para ayudar a conseguir lo que queremos hacer, ¿no? Pero el negocio no es tecnología, el negocio son las personas. Y las personas son las que adaptan la tecnología a sus objetivos y sus retos y sus propias capacidades. Y entonces la parte psicológica es fundamental, pero también la parte estratégica. Si tú tienes un iceberg delante como el Titanic y decides ir recto en vez de desviarte, pues sabemos lo que pasa, ¿no? Sí, sí. Mientras si cambias de estrategia y dices, oye, mira, voy a desviarme un poquito al este, bueno, al este iba, ¿no? Perdona, al oeste iba, que me voy a desviar un poquito al sur o al norte, pues entonces te, te salvas, ¿no? De esa situación. Entonces las dos cosas son fundamentales. Y yo creo que las dos cosas, los business angels suelen ser eh, mm, personas que hayan tenido cierto éxito en su histórico profesional y suelen tener algunos años de experiencia de vida, ¿no? Ujú. Es decir, los mejores fundadores suelen ser fundadores con 40 a 50 años, ¿no? Eso, si miramos las estadísticas, los fundadores con más éxito suelen tener 40 y algo años. 35 a 45 quizás es el, digamos, el punto más, de más éxito. Ujú. Pero y yo tengo 51, es decir, que no tengo mucho más que quizás un fundador muy bueno nuestro. De hecho, nuestra última versión, el fundador tiene más años que yo. Pero sí que tengo mis experiencias de vida y entonces pues le puedo ayudar. Lo que tú has dicho, que pues, al final he tenido 15 empresas que he montado yo 100 como inversor directo, pues son 115, bueno, un poquito más de 100, pero son 115 experiencias, por ejemplo, de tratar con socios, Ujú. que es todo psicología, ¿no? Al Ujú. final, todo relaciones personales. Esa experiencia ayuda mucho a alguien que no tenga tanto. Hay muchos founders que han hecho una o dos empresas en su vida, pues Ujú. lo que han lidiado con los socios que han tenido en dos empresas. Mientras yo he lidiado con los socios que he tenido en más de 100. Hay una Ujú. diferencia en la profundidad de conocimientos o experiencias vividas, quizás. Sí, sí, perfecto, se entiende perfecto. Cuando inviertes, vamos a hablar un poco de tu parte un poco más personal. Cuando inviertes en empresas, haces diferentes categorías de inversión, es decir, pues inviertes menos cantidad en empresas que consideras más arriesgadas, más apuestas más fuerte en empresas que consideras que, bueno, que pueden tener un poco más de éxito, o, bueno, sueles analizar más o menos bueno, que tienes unos criterios muy definidos y dices, solo invierto en este tipo de empresas y en función de esos parámetros, pues o entro o no entro. Pues volviendo un poco a la pregunta anterior, nosotros realmente invertimos en equipos, invertimos en las personas que llevan los proyectos. Y luego hay un proyecto, ¿no? Es decir, que no lo miras tantas cosas, ¿no? El equipo y el proyecto y el modelo de negocio y tal que están intentando lanzar. Pero, pero sí es verdad que la clave en esto es la diversificación. ¿Vale? Invertir en startups es de alto riesgo,
hay tantísimas cosas que pueden ir mal, pero tantísimas. Tú acabas de tocar uno, he dicho, tema psicológico, personal. Yo tengo una empresa que se ha hundido porque el CEO, que era hombre, se separó básicamente de su... La razón básica es que se separó de su novia. Y estaba deprimido, y se deprimido, no veía soluciones, todo era un agujero negro, no veía soluciones a los problemas a los cuales se enfrentaba. Nosotros hablamos con él, yo y varios business angels, varios inversores y socios más suyos. Durante 10 minutos lo veía, sí, ya sé, tienes razón, ya sé por dónde tengo que ir. El día siguiente se levantaba igual, ¿no? Igual ese día con agujero negro, no veía nada y tanto. Era, al final nos dimos por vencidos y cerró la empresa. Claro, eso no era un problema de mercado, de tecnología, de su equipo, de sus recursos, de sus procesos, nada. Era un problema puramente personal. Y tengo más casos de lo mismo, ¿no? Entonces, como eso puede ir mal, y luego todas las demás cosas, he dicho que puede ir mal, ¿no? Que la diversificación es fundamental. Entonces, diversificación, como lo principal son equipos, pues diversificación en equipos, diversificación en tecnologías, porque hay tecnologías, mira, blockchain, ¿no? Hace unos años, bueno, la leche, luego cayó, luego parece que está volviendo como una tecnología interesante para el mercado. Inteligencia artificial, ahora mismo estamos en un momento boom. Cuando empezamos a mirar los costes que va a generar, que tiene gestionar o crear estos modelos y tal, pues quizás ya no será tan boom, ¿no? Es el futuro, pero lo mismo blockchain tiene un futuro, ¿no? Hay momentos de pico y más bajos en la curva, ¿no? Entonces, tiene que tener diversificación de tecnologías también y de sectores y de todo, ¿no? Movilidad en 2020, nadie quiere ni tocarlo, ¿no? Porque nadie se movía. Y todo el mundo quería tocar e-commerce. Un año más tarde, movilidad, las valoraciones de proyectos de movilidad eran muy altos y los de e-commerce muy bajos, ¿no? Es decir, que para no encontrarte en una burbuja, pues hay que tener una diversificación también de sector. Entonces, dentro de eso, también hay que tener una cierta diversificación entre las etapas de los proyectos. Si te metes en una etapa muy temprana, normalmente la valoración va a ser muy buena, porque hay muchísimo riesgo, pero quizás necesitas tener, pues, no me atrevo a decir un número exacto, pero 50 startups. Solo inviertes en pre-seed, sin tracción, sin nada, es que casi PowerPoint. Inicialmente necesitas muchísimos proyectos para que te salga una muy buena. En sí, con algo de tracción, y ya veis que hay, por lo menos, hay clientes dispuestos a pagar por el servicio que están ofreciendo y que ya empiezas a ver el inicio de la tecnología, el inicio del equipo que están montando los founders y tal, pues entonces el riesgo es menor, la valoración va a ser algo más mayor, lo cual pues no vas a tener tanta rentabilidad quizás si lo peta, pero tienes mucho menos riesgo. Allí necesitas 20, 25. Y hay fondos e inversores que meten solo en etapas muy avanzadas. Mira SoftBank. SoftBank Vision Fund 1 metía tickets mínimos de 100 millones de dólares. Es decir, eso es meterte en etapas súper avanzadas. Y no es que creo que el 1 le salió muy bien, el 2 o el 1 no tan bueno y el 2 mejor. Pero quiero decir que en cada etapa puedes tener una rentabilidad, pero que lo fundamental sigue siendo en cualquier momento la diversificación. Entonces sí, hay que diversificar entre etapas. Era la larga respuesta a la pregunta, sí.
Y a nivel particular, ¿inviertes en otras cosas sin ser tus propias empresas o otros activos en los que no tengas tanto el control de lo que pasa? Porque al final, bueno, pues cuando inviertes eh, teniendo un poco ese, bueno, pues ese poder un poco de decisión o por lo menos de asesoramiento, pues cierto control tienes y sabes, te estás adelantando un poco a los pasos, pero tienes otro tipo de inversiones a nivel particular. Bueno, en cuanto a inversiones globales, es decir, mi patrimonio propio global, claramente sí, no puedes tener todo en startup porque es demasiado, a mí me va el riesgo, Ujú. pero hay que hacer las cosas con cabeza siempre y el riesgo con una alta rentabilidad está bien, pero aún así no puedes poner todo en alto riesgo. Entonces, sí, yo tengo, digamos, una cartera de patrimonio mío diversificado con lo típico, ¿no? Con algunos bonos, equities en mercados públicos, inmobiliaria, algo de cripto que no es que sea de muy bajo riesgo, pero bueno, Ujú. cosas así. Y luego, más o menos, en mi caso, un porcentaje más alto de lo que propondría a cualquier inversor que no fuese del sector, pues tengo sí como un poquito más del 30%, es decir, un poquito más del 35% de mi patrimonio en startups. Um, Dentro de lo que son startups, también dependemos mucho, como he dicho, invertimos al final en equipos y entonces pues depende mucho del equipo. Hay equipos que te piden más ayuda y que te escuchan más y donde puedes aportar más y hay proyectos donde menos. Entonces, hasta dentro de lo que son startups, hay proyectos donde no tenemos tanto poder de decisión Ujú. o de influencia, podemos decir, y proyectos donde tenemos más. ¿Vale? Al final es un poco lo que he dicho, nosotros nos sentimos más los abuelos que Ujú. los padres Ujú. de los proyectos. ¿Vale? Y el abuelo no está metido nunca, bueno, casi nunca, ¿no? No está metido en el día a día de los niños. Ujú. Está a una llamada telefónica, ¿no? Ujú. Pero no está metido en el día a día, no está levantándose cada mañana o cambiando el pañal cada vez Ujú. que hay que cambiarlo y dándole de comer cuando hay que darle de comer, comprando la comida cada día. No, Ujú. está cuando hace falta, ¿no? Entonces, lo mismo con las startups. Hay startups donde estás más metido porque te llaman más. Imagínense como padres, pues yo necesito más ayuda de mi abuelo, de mi Ujú. padre, pero con mis niños, pues que venga todos los días. Pues el abuelo dice, vale, yo voy porque disfruto, me gusta, es lo que quiero hacer, pero está, digamos, la decisión de meterte más o menos no es realmente normalmente una decisión que tomamos nosotros, una decisión que toma el founder que nos pide más o menos ayuda. Entonces, Ujú. hay proyectos donde no tenemos tanta influencia y proyectos donde tenemos más. Entonces, dentro de startups, la respuesta a eso es que sí, hay veces que no estamos tan sumamente metidos y en la cartera global, pues totalmente. Es decir, ahora hablaremos sé, de fondos de capital riesgo, pero tú no puedes comparar, yo qué sé, un fondo de BlackRock Ujú. con lo nuestro, Ionic Fund, ¿no? Nuestros inversores cogen el teléfono, cogen el WhatsApp y me llaman a mí o cualquiera del equipo Ujú. cuánto dinero tiene yo no creo que nadie puede hacer eso. Quizás el presidente, el director general de Goldman Sachs, ¿no? Pero a menos que eres uno o Trump, ¿no? A menos que eres uno de estos, tú no puedes llamar Ujú. a los gestores de un fondo de BlackRock y pedirle su opinión, ¿no? Entonces, pues, ese mundo, tengo mi BlackRock aparte de lo podemos decir. Hay quien dice que Warren Buffett es uno de, bueno, es el mejor inversor de todos los tiempos y hay quien dice que, bueno, que es buen inversor, pero es mucho mejor empresario, ¿no? Pues se caracteriza un poco por las buenas decisiones empresariales. ¿Qué es?
un poco lo más importante en el capital riesgo. Hacer muy bien el trabajo, hacer ese, vamos a llamarle rol de inversor, de planificar muy bien en dónde vamos a meter el dinero, o es más importante el trabajo posterior de la inversión, ese trabajo más de empresario, de ejecutor, de orientar hacia el camino correcto, vamos a llamarlo así. Bueno, es un poco lo que estamos Ujú, diciendo, ¿no? Al final el mensaje es el mismo, que como inversor tienes que tener muy claro tu tesis de inversión, ujú, que esta tesis de inversión tiene que ser racional, tener lógica, sentido común, y que te salgan los números, ¿no? ujú, Es decir, que nosotros en los fondos pues tenemos nuestras previsiones financieras sobre el fondo, sobre cuántas empresas donde tenemos que invertir, qué rentabilidad tenemos que sacar, no sé qué. ¿No? Es decir, hay un modelo detrás, ¿no? Y eso hace eso y te lleva a tu tesis de inversión y tu tesis de inversión te lleva al modelo, ¿no? Es decir, las dos cosas viven juntos. Ahora, una vez que tú tienes claro lo que es tu tesis de inversión y tu proceso de análisis de los proyectos, que hay mucho trabajo de análisis, hay mucho trabajo de generación de oportunidades de inversión, llega la parte del apoyo, ¿no? Es ujú. decir, realmente en un fondo de inversión tienes 5 etapas, ¿vale? Como inversor tienes 4, ¿vale? Pero como un fondo tienes 5, porque el inicial es el fundraising, es decir, yo necesito levantar dinero de terceros que delegan en mí la inversión suya en startups, ¿vale? Eso, digamos, la etapa cero. ¿Vale? Y luego todos los inversores tenemos etapas 1, 2, 3 y 4. Uno es oportunidades de inversión. Si no te llegan oportunidades de inversión o no vayas en búsqueda activa de oportunidades de inversión, no vas a poder invertir. Y si no tienes bastantes oportunidades de inversión, no vas a poder calcular bien el coste de oportunidad de una inversión comparado con otra, que es fundamental. Entonces, primero tiene que generar las oportunidades. Segundo, tiene que analizarlas. Aquí es donde, en estas dos etapas, es donde entra esa tesis de inversión, ¿no? ¿Qué proyectos estoy mirando? ¿En qué tipo de ronda estoy dispuesto a meterme? ¿Cuánto estoy dispuesto a invertir inicialmente? ¿Qué porcentaje necesito? ¿Qué sectores? ¿Qué etapas? Todo lo que hemos estado hablando un poquito antes. ¿Vale? Pero luego se llega a la tercera etapa. Y la tercera etapa es apoyo a la cartera. Y eso dura, lo que he dicho, entre 5 y 7 años estadísticamente. Y luego tienes la etapa 4, que es igual de importante, sino más, que es el exit, la venta. ¿Vale? Nosotros invertimos, compramos para vender. El objetivo es vender. Que hay muchos que no tienen bastante claro que eso es el objetivo, ¿no? Pero el objetivo es vender. Entonces, en la etapa 3 y 4, nuestra gestión o la gestión de cualquier inversor, pero nuestra gestión es importantísima. Si nosotros hacemos estos trabajos bien, tanto el apoyo como apoyo en la venta, entonces sacamos una rentabilidad muy buena y creamos mucho valor. Al final, lo que estamos haciendo en todo esto es creación de valor empresarial. Si creamos valor empresarial, al final vendemos con una rentabilidad. Entonces, Warren Buffett tiene razón porque lo suyo es similar, ¿no? Que él compra empresas, está mucho tiempo con esas empresas y ayuda a esas empresas en su desarrollo, ¿no? Nosotros en otra etapa, con otras tecnologías, y tal, ¿no? Pero al final es lo mismo. Nosotros buscamos oportunidades de inversión, lo analizamos todo eso de acuerdo a una tesis de inversión que está preestablecido y en lo cual han confiado los inversores en la etapa cero, y luego las etapas 3 y 4 son el apoyo a estas empresas a crear valor y venderse o vender nuestra participación, por lo menos. Por lo cual, las dos cosas son fundamentales, pero dedicamos mucho más tiempo y recursos a la parte de gestión
digamos, empresarial, que es la parte de inversión. La inversión todas, bueno, nosotros ya en 2 años y, bueno, casi 3 años, hemos hecho casi todos los primeros tickets de inversión que vamos a hacer en la cartera. El resto de las inversiones son lo que llamamos follow-on, que son inversiones de seguimiento en empresas donde ya estamos. Y apoyando a las empresas nos ayuda a entender cómo funcionan por dentro, por lo cual las decisiones que tomamos de follow-on, de inversión de seguimiento, son mejores decisiones. Ujú. Y en esa etapa 3 de apoyo que has mencionado, para estar ahí dentro en esa etapa, es importante implicarse y haber sido antes un emprendedor, o la figura de que hayas tenido tu propio negocio no es tan importante en esa etapa. ¿Cómo lo consideras? Pues mira, hablamos antes de la parte psicológica, ¿no? De Ujú. apoyo psicológico. Yo creo que para la parte de apoyo psicológico sí que ayuda mucho. Porque yo personalmente entiendo lo que es emprender. Entiendo lo que es ¿sabes? A las 5:30, un día 24 de diciembre, hacer un podcast. No, porque los que no son emprendedores no lo están haciendo ahora mismo. Entonces, entiendo todo eso y entonces pues lo comparto. Entonces los emprendedores pues se sienten más cómodos con nosotros por ejemplo, situaciones complicadas, ¿no? Cuando más tiene que ayudar es cuando hay una crisis. Pues si tú estás comentando o explicando una crisis a alguien que tú sabes que lo entiende, pues te cuesta menos que explicarlo a alguien que dice, Dios, ¿qué va a decir este? Va a decir, ¿por qué ha pasado esto? Tal, ¿no? Imagina, tú hablando con el típico MBA de IS, pues dice, él no va a entender cómo he llegado a Ujú. este punto. Tom sí lo va a entender, porque Sí. él ha vivido esto, ¿no? Entonces, yo sí creo que te ayuda porque la comunicación y la transparencia es fundamental para que las cosas vayan mejor. Pero también creo que es mejor, ayuda mucho en la etapa uno, en la generación de oportunidades, ¿no? De inversión. Que al final los emprendedores quieren que les invierte personas que hayan pasado por lo mismo. Entonces, te llegan más proyectos si has sido emprendedor que si no, ¿no? Ujú. Entonces sí, la respuesta realmente es sí y yo creo que más ligado a la parte psicológica porque como empleado puedes haber vivido muchas situaciones también y Ujú. entender cómo resolver muchas situaciones, pero quizás no entiendes también la parte psicológica, ¿no? Ujú. Sí, lo comparto totalmente. Bueno, y hablemos un poco de tener éxito y también sobre todo de personas. Has invertido en muchas, más de 100 de forma directa. Supongo que habrás analizado miles de empresas. Algunas pues habrás descartado porque sí, otras tendrías algunas dudas más y tal. Habrás visto buenas ideas o lo que era un principio buenas ideas fracasar. Personas muy capaces, muy preparadas también fracasar. Y puede que también algún éxito, bueno, teniendo todo en contra, dirías, este va a fracasar y lo has visto triunfar. Bueno, ¿qué aspectos consideras tú que son más importantes para, no vamos a decir sacarla del estadio o tener un gran éxito, pero por lo menos esas cualidades que consideras que sí o sí esa persona le va a ir bien, aunque no la rompa, vamos. Bueno, al final, como digo, lo más importante está en el equipo, ¿no? Porque al final es tu capacidad de ejecutar que te hace diferente a otros, ¿no? Y te ayuda a competir con los demás, ¿no? Si ejecutas mejor, compites mejor, ¿no? Al final en el mercado, por lo cual tus probabilidades de éxito son mayores. ¿Cómo, cómo hacer que, aparte de eso, aparte del equipo, cómo hacer que el equipo funcione mejor? Pues rodearte de un equipo de founders o de primeros empleados o lo que sea, depende de tu etapa, ¿no? Ujú. Pero rodearte de personas que te complementan, es decir, un equipo complementario de founders funciona muy bien. Es decir, lo típico es
el CEO, que suele ser un poquito más de negocio, ¿no? Ujú. Estrategia, la persona de ventas, que puede ser o comercial si es un proyecto B2B o más de marketing si es B2C, y la persona de tecnología, ¿no? Eso es como el triunvirato perfecto, ¿no? Porque son totalmente complementarios y cada uno va gestionando su parcela, ¿no? Entonces, eso, tener un equipo diversificado y complementario es fundamental. Creo que también una cosa que muchas veces los proyectos no contemplan lo suficientemente bien es el valor real percibido de su proyecto, ¿no? Tú tienes que resolver un problema y tus clientes potenciales tienen que percibir que estás resolviendo un problema por lo cual están dispuestos a pagar, ¿no? Y pagar lo suficiente para que lo puedas hacer de una forma rentable, ¿sabes? Hay Ujú. mil cosas, hay mil soluciones que puedes sacar que la gente utilizará encantados, pero quizás para lo cuales no van a pagar. O no van a pagar lo suficiente para que te salga rentable a ti. Y eso tiene mucho que ver no solo con el valor real que aportas, que claro, hay que tener un valor real, pero Ujú. también el valor percibido. Y entonces, pues, si tienen eso muy claro y digamos, la ciencia financiera, económica del proyecto se sustenta en la realidad, pues entonces, pues, y un buen equipo, pues realmente ya con solo esas dos cosas tienes todo. Entonces, para tener ese modelo de negocio o esas métricas económicas a futuro o a presente que validan y hacen que el proyecto sea sostenible, pues dentro de eso pues tiene que tener también un mercado lo suficientemente grande para que puedas crecer, tienes que tener una ventaja competitiva que se sostiene en el Ujú. tiempo, ¿sabes? Pero realmente si tú tienes un gran equipo y estás resolviendo un problema lo suficientemente importante para que los clientes te pagan y el mercado es lo suficientemente grande para que puedas crecer dentro de eso, te va a funcionar, ¿no? Yo Ujú. lo veo un poco como un barco, ¿vale? Si tú tienes un barco de vela, tú necesitas tres cosas. El barco, el mejor barco va más rápido, ¿no? Ujú. Mm, mm, mm. El- la mejor tripulación saca lo mejor del barco y necesitas viento. Ujú. Pues entonces eso es mercado, equipo y, digamos modelo o tecnología. Ujú. Si tú tienes un buen equipo con una buena solución tecnológica en cuanto a modelo y tal, y un buen mercado, es decir, clientes dispuestos a pagar, pues entonces tu barco va a ir a velocidad de Ujú. luz, ¿no? Pero va a ir a la máxima velocidad que pueda. Si tú no tienes mercado, por lo cual no tienes viento, pues da igual que tienes la mejor tecnología del mundo y Ujú. el mejor tipo no te vas a mover. Y si tienes un barco malísimo, es decir, muy mala tripulación y hay muy buen mercado y hay muy buena tecnología, tampoco, ¿no? Ujú. Es decir, eso podría ser el típico equipo solo de tecnólogos Ujú. que, que, que no entienden de negocio. Entonces, tiene que entender también de negocio, ¿vale? Pero tienes que tener las tres cosas y si tienes las tres cosas, pues entonces el proyecto va bien. Diriges el fondo Eonic Fund. Hablemos un poquito más sobre este fondo. ¿Cuál es tu rol dentro del fondo? Y también me gustaría saber qué se puede esperar el inversor que invierta en el fondo y qué debería saber antes de invertir. Pues el fondo es un fondo de capital riesgo, es decir, invertimos en startups, solo en startups, de empresas escalables con una base tecnológica Ujú. de alguna forma. Es verdad que hemos invertido en proyectos que la tecnología de vez en cuando no se nota,
el cliente final quizás no lo nota, pero hay mucha tecnología detrás, ¿no? Entonces invertimos en startups en sus etapas tempranas. Sí, es verdad que como fondo somos un poco distintos a muchos de los fondos. Solo invertimos en fondos ubicados en España para que podamos apoyarles. He hablado mucho del apoyo, pues la verdad que entendemos que nuestro rol dentro de una empresa es intentar ayudar al máximo. Entonces, hacer eso es más fácil si podemos quedar para tomar un café o en un evento con un founder, por lo cual solo invertimos en founders en España y invertimos dentro de España más proactivamente fuera de Madrid y Barcelona. ¿Vale? En Madrid y Barcelona sí que invertimos, el 40% de la cartera nuestra sale de Madrid, de empresas que están ubicadas en Madrid y Barcelona, pero somos más reactivos, ¿no? Esperamos más que los proyectos nos lleguen a que vayamos a los eventos y buscamos los proyectos y proactivamente. La razón por eso es porque como, sobre todo yo, ¿no? Pero básicamente el equipo que me rodea ha montado sus proyectos fuera de ejes principales, fuera de ciudades principales. Y hay ciertas pequeñas diferencias en cómo gestionar una empresa estando en Sevilla. Lo mío, tres principales han sido Sevilla, Marbella y Huelva. Entonces es muy distinto. Hay diferencias entre cómo gestionar una empresa desde Sevilla que desde Madrid. ¿Vale? Tienes menos acceso a talento, tienes los clientes y los partners estratégicos a más distancia, entonces pues los inversores a más distancia pues tienen que tomar decisiones y hacer cosas de una forma un poco distinta, ¿no? También significa que haciendo eso, las valoraciones tanto de entrada como de salida, es decir, de nuestra primera inversión como nuestro exit, probablemente son un poquito más bajos de lo que sería, pero bueno, mientras están van en proporción, te da igual, porque nosotros podemos invertir el promedio de valoración a lo cual hemos invertido en las empresas es menos de 2 millones de valoración, pero las empresas están facturando en promedio en la cartera de IONIC, que son 49 empresas, están facturando 840.000 euros anuales. Es decir, son empresas ya estables que están creciendo a un 60% anual, por lo cual puede darle, yo qué sé, 2 o 3 años o 4 años, que es un momento donde empezaremos a pensar en vender, y quizás son empresas que están facturando 5 millones al año. 5 millones con una EBITDA quizás del 20, 25, dependiendo de la empresa, 33%, pues te da 1,5 millones hasta 1,5 millones de EBITDA, pues 10 veces de EBITDA, pues 15 millones. Por lo cual compramos la empresa a 2 y el promedio quizás podemos vender a 15. Bueno, la rentabilidad está bien. Buscamos 10 veces nuestro dinero, pero está bien. Es decir, hay un modelo, el modelo funciona. De hecho, llevamos 10 años haciendo modelo y sigue igual. Entonces, mi rol, has preguntado, mi rol dentro del fondo es que yo lo inicié, esto salió, digamos, como una evolución natural de mi trayectoria como emprendedor hacia inversor, que hemos comentado, y luego, pues como inversor empecé a hacer cada vez más, y entonces empezó a ser cada vez más mi día a día. Es decir, que mi día está totalmente centrado en esto, y durante estos 10 años, digamos, a tiempo completo, pues hemos hecho o he hecho con mi equipo, pues, muchas inversiones. Inicialmente solo, luego con un equipo, luego, pero solo mi dinero, luego con dinero también del Fondo Europeo de Inversiones, que es la línea de capital riesgo del Banco Europeo de Inversiones, y luego con el fondo que tenemos 91 inversores. Y tenía una tercera parte de la pregunta y se me ha olvidado. Sí, ¿qué espera el inversor A que un invierte? inversor. Pues yo creo que un inversor pensando en invertir en startups, primero tiene que decidir cuáles son sus objetivos, ¿vale? Y no digo solo financieros, que hay que tenerlos, ¿vale?
Para dar una idea, nosotros, es verdad que vamos bastante bien, pero nosotros hemos sacado en los últimos 10 años una TIE por encima del 35%, año tras año. Entonces, eso es excepcional realmente dentro del mercado de capital riesgo, pero sí es verdad que un fondo normal te saca una rentabilidad, digamos, de un 15%, ¿vale? Por lo cual, una rentabilidad relativamente alta y para una proporción de tu patrimonio, pues tiene sentido hacerlo a nivel financiero, ¿no? Quizás dependiendo en tu perfil, quizás más o menos proporción, ¿no? Ayer estaba hablando con una family office de Reino Unido, de dos founders que vienen de inmobiliaria. Pues entonces el family office solo hace startups. Porque mira, ya mi riesgo y mi patrimonio en inmobiliaria ya lo tengo, ¿no? Entonces, pues aquí quiero hacer startups, ¿no? Como norma, yo propondría a un inversor que mete pues, 5 o 10% de su patrimonio en el mundo de startups, ¿no? Que al final es economía real, ¿no? Son empresas, personas, facturas, clientes, empleados y tal. Yo pondría esa proporción, pero tiene que decidir tus objetivos más allá del financiero. Es decir, una de las cosas que te dan muchas cosas buenas invertir en startups, ¿vale? Formas parte del futuro, ¿no? Estás avanzando la sociedad a través de la inversión e innovación. Eso te hace sentir como norma bien. Segundo, aprendes, ¿no? Las startups, como te digo, 100 startups, un promedio de, yo qué sé, quizás 10, 15 empleados por startup, pues allí hay, que yo tengo acceso a como 1.500 personas haciendo pruebas todos los días, con inteligencia artificial, con todo, ¿no? Es decir, que con nuevas soluciones SaaS, con nuevos procesos, ¿sabes? Entonces, eso ayuda mucho a que yo también aprendo. Yo aprendo viendo cómo ellos están funcionando y esos aprendizajes, que veo lo que funciona y lo que no funciona, en qué momentos funciona, en qué momentos no, pues me ayuda pues trasladar ese conocimiento también a las startups donde invertimos. Es decir, que es un ciclo, digamos, ¿no? Pero yo también aprendo. Saco una rentabilidad que al final es buena. Pero eso también no es lo único. Es decir, yo comparto un viaje con unos emprendedores. Yo soy abuelo. Que sea abuelo, no lo soy todavía, pero es tan bonito porque tienes todo lo bueno de un bebé, de un niño, de verlo crecer, de ayudarlo y tal, pero no tienes lo malo de despertarte 5 veces por la noche. Eso es lo que vives como un inversor en startups, ¿no? Tienes lo bueno y no necesariamente lo malo. Y luego, por último, también si te metes hay una comunidad, bueno, iba a decir, si te metes en un vehículo como lo nuestro, pues al final nosotros tenemos 50 founders, perdona, 50 CEOs, que son más o menos 150 founders, ¿no? Un promedio de 3 founders por empresa, más unos 100 inversores. Pues te metes un inversor en nuestro fondo, se mete en una comunidad de 250 personas que comparten su propia forma de vivir el mundo y el futuro y el avance de la sociedad. Eso es muy bonito, ¿sabes? Entonces, que ganas mucho más que puramente el tema económico con invertir en startups. Ahora, hacerlo a través de un vehículo como nuestro o no, pues nosotros lo facilitamos, es decir, probablemente vas a sacar mayor rentabilidad con nosotros, aunque hay fees, claro, nosotros no trabajamos gratis. Como tenemos esta diversificación, ese acceso al deal flow, es decir, tenemos ese acceso al deal flow, ya las tesis de inversión, tenemos un equipo que apoya a las startups, tenemos fórmulas para ayudar a la venta de las empresas. Pues, y encima lo hacemos de una forma diversificada, pues probablemente vas a sacar mayor rentabilidad
con nosotros que hacerlo de forma individual. Y luego nosotros, y lo hacen muchos fondos, porque no todos, no somos una caja negra. Para empezar, lo que comentaba al principio, tú puedes ponerte en contacto con cualquiera del equipo y te van a responder. De eso no te pasa con un fondo de los cuales estás acostumbrado a invertir. ¿Vale? Y eso puede ser, pues, darte nuestra opinión sobre una startup o darte información sobre una startup. Y la segunda cosa muy buena en cuanto a no ser una caja negra, y en nuestro caso lo fomentamos mucho, es la coinversión. Es decir, tenemos inversores que nos dicen, oye, mira, donde tú haces una inversión de follow-on, lo que he dicho, una segunda inversión en un proyecto, avísanos, porque nos puede interesar invertir también. La primera no, porque la primera puede que lo hagamos bien o mal. Cuando hacemos una inversión de seguimiento, hay más de un inversor nuestro que dice, avísanos porque quizás queremos co-invertir contigo. Es decir, que ganan también esa información de lo que yo hablaba, esa información adicional que tienes por conocer la empresa de dentro que te hace tomar una decisión de inversión, de seguimiento, sobre una base de información mucho mayor a la que tienes en la primera inversión. Y nosotros como fondo, pues el primer ticket suele ser 100.000 euros y podemos hacer hasta 600.000 euros en cada empresa, por lo cual realmente hay mucho más peso como fondo en el follow-on que en la primera inversión. Entonces, bueno, en fin, un inversor, ¿qué puede esperar? Pues buena gente, rentabilidad, interés intelectual, estimulación intelectual, apoyar el futuro de este planeta, de esta sociedad y todo. Y encima en una comunidad de amigos, de amistad. Es decir, sí, por eso, si tú hablas con alguien que hace mucha inversión en startup, yo creo que esa parte de comunidad y estimulación intelectual es lo que más le llama que la parte financiera. La parte financiera es una necesidad, que eso hay que, pero que realmente, ¿sabes? Esto es como la base del pirámide, la parte de arriba es la comunidad y la estimulación intelectual y pasarlo bien, ¿no? Hasta cierto punto. Sí, sí, muy claro. Bueno, ya para terminar en el día de hoy, que ya comentaste que era un día así un poco diferente, Sí. cuéntanos para la gente que quiera saber un poco más de ti o del fondo, dónde te podemos encontrar. Pues mira, mi mayor red social es LinkedIn, Tom Horsey. Somos dos en el mundo, porque está mi primo también, que también trabaja en finanzas, pero bueno, no en capital riesgo, en otro tipo de finanza. Así que es bastante fácil encontrarme. Bueno, y luego estoy en otras redes, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en TikTok, pero realmente en mi caso en concreto mi red principal es LinkedIn. Y luego para el fondo, si alguien buscase inversión desde el fondo o invertir en el fondo, pues, entonces la web es eonic, eoniq.fund, F-U-N-D. Y ahí pues nos pueden contactar también. Estamos muy dispuestos y muy abiertos a que nos contacten. Al final nosotros necesitamos oportunidades de inversión para invertir, por lo cual, pues, eso es lo que decía. La etapa 1 es que nos contacten founders con proyectos donde podemos invertir, y la etapa 0 es también nos interesa mucho inversores, porque si no delegan en nosotros esta inversión, pues no lo podemos hacer de todos somos, por lo cual súper dispuestos a que nos contacten. Muy bien, dejaré los enlaces en las notas del programa. Si alguien se ha perdido un poco, pues ahí los puede encontrar. Y bueno, pues Perfecto. nada, dicho esto, pues te deseo un maravilloso día y nada, nos volveremos a encontrar. Igualmente, muchísimas gracias por la entrevista.
Gracias.